en el tema de ideología de género, invitado a la República Dominicana por la Fundación Palabra y Vida. Tú le ibas a hacer una pregunta. Iba a introducir la entrevista partiendo del hecho de que Agustín ha sido una de las figuras en América Latina que ha enfrentado de alguna manera este avance que ha habido de la ideología de género y sobre todo en Argentina, que ha habido una lucha bastante fuerte. Y entonces quisiera que nos precisara en torno a eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la ideología de género de repente ha tomado tanta fuerza, ya ha habido, sobre todo los sectores cristianos, los sectores que defienden la familia y la definición que plantea la Biblia de lo que debe ser los géneros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y cómo se ha dado ese proceso en que tú has estado envuelto? Pero primero que explique qué es ideología de género. Sí, por eso, a eso voy. ¿Qué es? Muchísimas gracias por las dos preguntas. Miren, en una oración yo diría que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente o tienden a explicarla exclusivamente a partir de la cultura, de modo de presentar al ser humano en sus términos sexuales como un sujeto culturalmente construido que es pasible de ser deconstruido, y la política tendría la misión de deconstruir esa sexualidad para devolvernos una suerte de estado de página en blanco, una suerte de tabula rasa, a partir de la cual nosotros, a través de nuestra autopercepción, podemos inscribir ontológicamente nuestra identidad. Nuestra realidad pasa a ser el producto de una autopercepción. Esto es lo que se ha desprendido de la teoría feminista de género contemporánea, desde el segundo sexo de Simone de Beauvoir hasta Beatriz Preciado, pasando por Monique Wittig y por Judith Butler. Ya. ¿Qué es lo que te resulta tan gracioso? No, graciosísimo toda la explicación, que hasta contradictoria, pero bueno, pero me parece muy interesante esa explicación que usted ha construido. ¿Qué le parece contradictorio? No, yo no voy a debatir, yo estoy preguntando como invitado. Me parece importante saber, es una descripción del concepto de ideología de género que usted ha definido. O sea, no se encuentra científicamente tampoco demostrado ese concepto que usted ha definido ahora mismo. Es una teoría suya. Esta descripción. Es un concepto mío. El micrófono, por favor. Sí, es un concepto mío el cual yo he arribado después de leer más de 150 autores relativos al género. Está bien. Pero espéreme un segundo. Usted dice que usted está aquí para hacerme preguntas, pero usted acaba de hacer un juicio de valor, de modo que le invito a que explique a qué se refiere con ese juicio de valor. No, yo no he emitido juicio de valor. Sí, claro, ha dicho que lo que yo dije era contradictorio. Pero usted no me puede decir lo que yo dije porque usted está como entrevistado. Pero dígame, esto está siendo filmado, ¿no? Sí. No, claro. Estamos en televisión. Bueno, invito al que está mirando que haga 5 segundos hacia atrás para que escuche lo que deja que Agustín repita el concepto. Él es bueno generando ese debate para ganar un poco de personas que lo sigan. ¿Sabe tema? Pero está perfecto. Lo que pasa es que su inseguridad intelectual me deja a mí abiertas las puertas para que yo le pida que usted me justifique su juicio de valor. Inseguridad intelectual. Claro, porque no puede justificar ese juicio de valor. No, porque no lo hace. La presencia, algunas afirmaciones que usted... El diablo. De Dios. No, desde el diablo no. De Dios. Digo, quiero decir que es fuerte. De Dios. Bueno, ahí el pero bueno, que quede claro que es un concepto que él ha definido de esa manera. Ideología de género. Como cientista político. Porque quiero saber... cientista político que soy. Desde la pero él te explicó ahí. No, por supuesto. Pero yo lo que quiero que quede claro es que este concepto de ideología de género que él ha definido... Bastante consistente. Para mí, bastante consistente. Él, como cientista político, define él. Okay. ¿Cuál es la diferencia, Agustín, entre sigamos. lo que se llama ideología de género y la política de género? Porque el debate en República Dominicana es que una orden que ahora ha sido pues modificada, por lo menos en la composición de quienes tienen que tomar la decisión, no se trataba, siempre se dijo, de ideología de género, sino de política de género. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre política de género e ideología de género? La política de género es el mecanismo por el cual se institucionaliza la perspectiva con ideología de género. La política de género es el acto de llevar y poner en práctica
esos conceptos que son anticientíficos, por lo que acabo de explicar, más allá que se me acuse de que es una concepción mía y entonces quedaría difamada en el acto, soy cientista político, de modo que estoy hablando de algo que se supone que sé y a partir de lo cual he estudiado más de 150 citas que tienen que ver con ese enfoque. Entonces la política de género... Pero puede ser una concepción suya. Claro. Exactamente. Por eso me gusta el debate. Por eso me gusta el debate. Si estoy contra ti, tengo que combatir con fundamento. Sean 300 los libros, sea todo. O un libro, no importa. Suya. Efectivamente. Perfecto. Y uno la respeta, la contradice y uno opina. Yo pregunto. Por supuesto. Ustedes porque pueden... la respuesta parecería como, porque yo tengo este aval, es así. No es que es la mía. No. No es la verdad. Ver, lo que él puede defenderla no. Justamente por eso me gusta el diálogo y por eso me gusta de que si alguien tiene un problema con la definición, me diga cuál es el problema de la definición. Yo puedo porque si no es un ataque a dominio. Pero a propósito del problema, porque ya él dice que la política... No, pero sobre la definición, espérate. Tú dices que es anticientífica la ideología de género. Efectivamente. Y la política de género conduce a la ideología de género. Porque los que llevan ideología de género, al decir que ahora los géneros no deben ser masculino y femenino, sino dejar que los niños lo que sientan eso sean, pues entonces, ¿por qué tú dices que es anticientífico? Mire, porque parte de un principio filosófico. Eso no. Señora, en ideología de género sí. No. Hay opiniones. Lo que se ha implementado, escúcheme, La ¿por qué ideología es especialista no es en ideología de género? anticíentífica, la Porque de es lo que género se ha sí. implementado en otros lados que se quiere implementar aquí. O sea, ustedes están hablando de lo que ustedes creen, lo respetamos. Él está hablando de lo que se ha implementado en otros lados. ¿Cómo él lo ve? ¿Y cómo tú por lo eso, ves? él ataca lo que ha implementado. Yo digo, su prisma, pero que yo estoy diciéndole a él, en función de él, lo que se ha implementado en otros lados, porque aquí estamos discutiendo. Vamos a escuchar a Agustín. ¿Por qué es anticientífica? Vamos a escucharlo. Adelante. Antes de él entrar, yo quería definir Pero que esto. le hizo una pregunta a él. Yo digo una que le ha respondido. Es abonando y Lo está argumentando bombardeando. cosas que él ha planteado. No. 4 preguntas. Déjeme decir. Está bien, la responde toda. La ideología de género, dice aquí, es una filosofía según la cual el sexo ya no es dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide automáticamente. Coño, eso no. Vamos a ver. Eso es anticientífico. Hay un lobby con muchísimo cuarto promoviendo eso. Vamos arriba. Promoviendo eso hay un lobby con muchísimo dinero. La ideología en sí es otra cosa. Digo yo. Esto es lo que llega al Señor, efectivamente, es el final de un camino que se inicia con el feminismo de género, que abre una puerta en una famosa frase que está hoy en boca de todos, que es: no se nace mujer, llega un nacerlo. Se va a radicalizar como Nick Wittig con la mujer no existe. Luego Judith Butler hablará de el sexo siempre fue género. Beatriz Preciado nos presentará el sexo como una construcción social hecha a partir de una suerte de contrato social, y así podemos seguir, ¿ok? Son las fuentes del propio feminismo actual. Ahora bien, la pregunta que se me ha hecho es ¿por qué esto es científico o anticientífico? Es anticientífico. Okay. ¿Por qué? Pero digo, podría ser científico. ¿Científico o anticientífico? Yo creo que es anticientífico porque para suponer tal cosa necesitamos esconder las ciencias más serias y rigurosas de las cuales disponemos para conocer el cuerpo humano, dentro del cual se inscribe la sexualidad. En la definición de los sexos. Tenemos que dejar de hablar de anatomía, de fisiología, de genética, de embriología, de neurociencias, de biología, de psicobiología. Necesitamos dejar esas cuestiones totalmente de lado, porque lo que van a mostrar justamente es que la sexualidad humana tiene un condicionamiento natural tan fuerte que incluso el hecho de ser hombre o mujer está contenido en la propia carga genética en el mismo momento de la fecundación. Es decir, todo lo que yo voy a hacer en mis términos sexuales ya viene dado desde el momento de la fecundación. Esto no lo dice la Iglesia Católica, el Papa Francisco, el pastor de la Iglesia, lo dice la genética y la embriología. Pero más vamos moderna. a ver, vamos a detenernos ahí. Usted se está refiriendo a la persona, o sea, al ser humano cuando va a tener actividad sexual, simplemente en ese momento, ¿verdad? No, al nacimiento, eso no viene determinado de la embrión, al concepción, eso es lo que nacimiento. está Antes del él se está refiriendo cuando el niño se está de ser concebido. Pero vamos a ver. En la concepción. Pero vamos a ver, quiero que allanar esto un poco. Sí. Usted se está definiendo que desde la concepción venimos determinados con un sexo. Totalmente. Y eso define la sexualidad que vamos a manifestar en el acto íntimo que tendremos en la etapa en que nos toque, ¿correcto? No solamente eso. No, Tu ¿cómo? cerebro está sexuado, por ejemplo. Perfecto.
Perfecto. El mío no es el mismo que el tuyo en términos neurológicos, por ejemplo. Y eso se empezó a gestar gracias a hormonas que no fueron las mismas que las que impactaron sobre vos. ¿Cómo se manifiesta dentro del orden social? ¿Cómo se manifiesta dentro del orden social y cómo se determina el hecho de que yo sea hombre o mujer? ¿Cómo convivimos, cómo coexistimos y cómo se da el desarrollo social? Yo quiero saber porque usted dice, no es una construcción social en lo absoluto la manifestación del ser humano dentro de ese orden. Todo viene determinado de la concepción. X o Y. Yo soy mujer, nací hembra. ¿Cómo yo opero en una sociedad? Yo quiero que usted me lo explique, según los patrones que vienen dados biológicamente, dejando a un lado la construcción social y todo este invento feminista, ideología de género y toda esta locura y la equidad y lo que suponemos que puede pasar. ¿Cuál debe ser mi comportamiento como hembra dentro de esa sociedad? Mire, yo no he dicho en ningún momento que la sexualidad sea simplemente un producto de lo... Perdón. Sí. Yo no he dicho en ningún momento que la sexualidad humana se pueda reducir simplemente a la naturaleza. Yo lo que denuncio es precisamente una ausencia de la naturaleza a la hora de explicar la sexualidad. Digo que es un factor muy importante para explicar la sexualidad humana. Ahora, evidentemente, nosotros también tenemos algo que se llama cultura, que enriquece una diferenciación preexistente que se da en el orden de lo natural. Entonces, ¿cómo usted se tiene que desempeñar en la sociedad? Como usted le plazca, porque nosotros vivimos en un marco de igualdad ante la ley. Así, o sea, yo tengo la misma igualdad que los hombres dentro de los órdenes. ¿Qué es lo que usted no puede hacer que un hombre se pueda yo quiero hacer? saber cómo es el comportamiento de una hembra dentro de la sociedad democrática. ¿Cómo debo comportarse esa hembra dentro de la sociedad democrática? Como usted quiera, siempre y cuando que no violente las leyes. Ok. Entonces hay equidad dentro de la ley. ¿Hay igualdad ante la ley en Occidente? Entonces, ¿aquí existe la igualdad ante la ley? Claro, sí, claro, aquí somos iguales ante la ley. ¿O estamos en un país islámico? No, estamos aquí, hombre y mujer son iguales ante la ley. La Constitución de la República Dominicana garantiza esa igualdad y el principio de la dignidad en el artículo 25 y 36. Pero yo quiero que quede esclarecido eso. O sea, que hay equidad ante la ley, según usted, en los estados democráticos. Efectivamente. Esa es la equidad de género que defendemos muchas personas. Entonces, ¿por qué no le llama equidad ante la ley y le dice equidad de género? Así es como lo hemos definido. ¿Quién lo ha definido así? Nosotros lo hemos definido así y lo hemos defendido así. Perdón. Este es un punto muy importante. Si usted dice que la equidad de género es lo mismo que la igualdad ante la ley, entonces ¿por qué no le llama igualdad ante la ley? Porque no hay igualdad ante la ley, lamentablemente, aunque los preceptos fundamentales y constitucionales. Pero lo que genera la desigualdad es la pobreza, no el género. Es la pobreza que genera la desigualdad, no el género. Y la desigualdad se ha dado siempre. Son las mujeres pobres, los hombres pobres los que padecen. Histórica y políticamente en base a las mujeres. Pero quiero que quede claro ese punto porque lo ha dicho. Él está de acuerdo con la equidad. Está de acuerdo. Todos estamos de acuerdo con la igualdad ante la ley, con la igualdad ante la ley, que no es lo mismo que la igualdad de género. Cuidado. Oye, qué concepto están definiendo. La igualdad ante la ley no es lo mismo que la igualdad de género. Hay que promover aquí para que los pobres tengan igualdad ante la ley que la gente. ¿Por qué no son iguales? Hay una jueza que se queja de sus conferencias, sí, que dice que usted no aborda los problemas que realmente están afectando a las mujeres. Ella respondiendo un mensaje suyo, porque usted... Ella es juez del Constitucional. Jueza del Tribunal Constitucional. El más alto tribunal del país. Usted decía en un mensaje que usted decía, a veces pienso que el feminismo es simplemente una ideología más. Otras pienso que es una especie nueva de retraso mental. Entonces, ella dice, al enterarse de que usted viene para acá, este personaje está por visitar la República Dominicana y sostengo que debería referirse a la violencia contra la mujer, a las violaciones sexuales contra la mujer, a la abrasión genital, por mencionar algunos temas que en su conferencia nunca usted lo ha abordado, que usted nunca ha abordado esos temas en su conferencia. ¿Puedo ir punto por punto, por favor? Por favor. Sí. A un juez cuando se le presentan pruebas, ¿ustedes qué esperan que un juez haga con esa prueba? Que tome una decisión correcta. Ok, y la decisión correcta va a estar en función de la prueba correcta. Correcto. Si yo le doy una prueba a un juez y el juez me cambia la prueba, ese juez no está siendo justo. Claro. Ese tuit está totalmente sacado de contexto, porque ese tuit acompañaba un video en el cual se veía una manifestación en la Argentina de grupos feministas radicales donde aparecen haciendo unos ritos en senos, haciendo gritos y una serie de cuestiones que realmente parecían sacadas de un neuropsiquiátrico. Y yo no tengo ningún problema de reafirmarlo y los invito a que vean el video. Entonces, si yo saco de contexto esa frase, entonces parece que yo estoy diciendo una cosa que no está dicha en un sentido abstracto, sino particular, referido a un video que acompaña un tuit. O sea, la jueza no respeta las pruebas, número uno. Número dos,
Twitter no es un espacio, señores, para el debate con una jueza. Que una jueza se rebaje a querer usar Twitter para debatir con una persona. Pero no puedes ponerle condicionamiento a la manifestación libre por eso de mismo, su derecho a expresión de una magistrada del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pero perdón. Por Dios, peor todavía, no distorsionarlo. Lo digo yo, como digo peor él. Todavía. Lo digo yo desde mi debilidad intelectual, como digo él, no sé, porque su supremacía me supera. Su supremacía me supera. No es un problema de supremacía de género, no te confundas, sino de... De género yo nunca he tenido ese inconveniente. Yo creo en la equidad, como la ley lo define. República Dominicana ley define equidad de género. En verdad, lo único que pienso es que tu inconveniente es que haces juicios de valor que después no se pueden sostener. Eso es lo que yo pienso que porque es que no tengo Pero bueno, supremacía más allá de eso, déjeme por favor que yo siga. Katia Miguelina, dale. Sigue con Katia. A ver, justamente que una jueza tan importante, con un rango tan importante, esté usando Twitter para poder chicanear a una persona que además fue a dar una charla. Chicanear, eso de chicana, eso es una palabra muy argentina. Para molestar. Para molestar. Bueno, es un término que se usa en redes y estamos hablando de redes. Miren, ella fue invitada a una reunión que se dio en el tribunal, de la cual ella es parte en calidad de jueza. Bueno, ella no fue y ella opina sobre temas que ella no escuchó, porque ella no estuvo, porque no quiso ir, porque dice que no comparte conmigo y ella no va a lugares donde no comparte con las personas. Una cuestión bastante curiosa para un juez, que debería estar abierto a escuchar distintas voces para poder tener un criterio de justicia un poco más equilibrado, ¿no? Porque si no, más que un juez parece un fanático religioso. Sin embargo, la jueza fue invitada, no fue y mintió deliberadamente sobre que yo no hablé sobre la violación de mujeres y que yo no hablé sobre la violencia del hombre contra la mujer, que fueron dos aspectos que se trataron en la reunión en la cual ella no fue. Seguidamente, en su Twitter, porque la cosa siguió, dijo que ella sabe muy bien quiénes me se están financiando y que yo soy una persona que está ultrafinanciada y que va y viene. Que ponga las pruebas sobre la mesa. Ella es jueza. ¿Quiénes lo financian usted, por ejemplo, como ella dice? A mí me ha invitado una asociación que se llama Palabra y Vida, que es un conjunto de padres de familia vinculados con iglesias, que de su bolsillo, no del bolsillo del Estado ni de internacionales, ni de ONGs internacionales, me han invitado para pagar un hotel, para rentar algún que otro auditorio. En general han sido gratis los auditorios, porque han sido de grupos que los han obsequiado, y un avión para llegar aquí y la comida que evidentemente tengo que comer todos los días. Soy un ser humano. Ahora bien, lo que no dice Katia es que aquí sí hay una ONG pro ideología de género que está recibiendo financiamiento millonario de una internacional de la muerte que se llama IPPF Planned Parenthood, que es la asociación pro familia de este país. Y ella no dice nada de eso, y esto consta en los reportes financieros de la IPPF. Entre por favor a ippf.org, vaya a la sección de los reportes financieros y ahí va a encontrar la República Dominicana pro familia con más de $1 millón de parte de esta gente. Entonces, si quieren ver a ver dónde se están financiando las ideologías, que es promotora de la muerte, esa que financia le voy a decir por qué. Porque la IPPF, que es Planned Parenthood, es una red de clínicas abortistas que nuclea más de 66.000 clínicas abortistas en el mundo. ¿Saben cuántos McDonald's hay en el mundo? ¿Cuánto? 33.900. ¿Y cuántas clínicas? 66.000. El doble. Asociadas a IPPF. ¿Cuál es el interés de IPPF de financiar una ONG en este país? El interés, obviamente, es hacer lobby progresivo para ir metiendo el aborto, porque el aborto es un negocio. ¿Ustedes se han creído que el aborto es gratuito? Porque el eslogan, ¿cuál es? Aborto gratuito, legal, seguro, etcétera. ¿O no? Criminal. ¿Es gratuito el aborto? No. Nada es gratis en esta vida, salvo el aire que uno respira por ahora. Que los contribuyentes lo estén pagando por medio de sus impuestos no significa que no haya alguien del otro lado que lo esté cobrando. Para provocar que se instalen clínicas de aborto para luego hacer negocio con esos abortos. Sin lugar a dudas. O legislación. Legislación. ¿Eso ha pasado en otros países? A ver, Donald Trump, desde que asumió muy buen pitcher de Donald Trump está restándole financiamiento a Planned Parenthood justamente en los Estados Unidos, donde tenían un mercado multimillonario. Desde la legalización del aborto en Estados Unidos ya ha habido más muertos que en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de más de 60 millones de niños abortados desde el año 1973. Esto obviamente, teniendo en cuenta que aborto es dinero, estamos hablando de sumas astronómicas. El Estado está retirándole, a partir de la gestión Trump,
el dinero público que ingresaba en Planned Parenthood. ¿Qué está haciendo Planned Parenthood? Llevando el negocio a donde? América Latina. Por eso no es casualidad que nosotros en Argentina debatimos el aborto el año pasado cuando se nos dio un crédito del FMI con una cláusula para implementar políticas de género. No es una coincidencia que el año pasado el BID nos haya dado $200 millones con la condición de que hasta el último centavo se gastara en políticas de género. No es una coincidencia que hace 1 mes y 12 días el presidente de Canadá, Trudeau, anunció que Canadá va a destinar $1.400 millones anuales, repito, $1.400 millones anuales para impulsar la agenda del género en el mundo. Aquí no es negocio, vamos a hacer una pausa. Aquí no es negocio, venimos, porque las pobres van a carnicerías barriales. Venimos un no tienen capacidad para pagar y mueren. Exacto. No están las o lo hacen en su casa con una percha. Es negocio. Escúchame, Oli, venimos ahora. Estamos conversando con Agustín Laje. Entonces vamos a hacer una pausa. Continuamos con esta conversación. Creo que podemos permitir algunas damas que quieren conversar con Agustín Laje. Cambio fuera.